Mi nombre es María, y la historia que voy a contar, hasta el día de hoy me cuesta aceptarla. Tuve que acudir al psicólogo para poder superar este trago amargo que me cambió todo en la vida. Y como parte de las terapias, mi doctor me dijo que era bueno el desahogo y no guardarse los problemas, ya que al fin y al cabo resultan como gotas de agua llenando un vaso que tarde o temprano llegará a colapsar. Por esta razón decidí darla a conocer. Para mantenerme en anonimato, utilizaré nombres alternativos, así como lo hice con el mío. Y solo espero de mucho corazón que nadie más pase por lo que yo pasé. Justo estaba iniciando la carrera universitaria cuando me enamoré de Osvaldo. A pesar de que al principio para nada me llamaba la atención, su insistencia en demostrarme que era una persona interesante terminó por rendir frutos y acepté salir con él. Era un chico bastante agradable y divertido, el tipo de persona que puede desde platicar con la señora más seria del pueblo hasta terminar hablándole a un perro. Esas salidas poco a poco se fueron haciendo más frecuentes, hasta que al pasar del tiempo terminé por enamorarme de él, situación la cual dio pie a que nos hiciéramos novios. En mi casa todos estaban felices por mi noviazgo, pues además de que Osvaldo era una excelente persona, venía de una de las familias mejor acomodadas del pueblo, y eso para mis padres valía más que un amor sincero. Justo en el momento de mayor felicidad en la familia, ocurrió una tragedia. Mi padre enfermó, y poco a poco la vida comenzó a marchitarse, hasta que en un par de meses falleció. Esto ocurrió muy rápido, en serio que fue algo inexplicable. Durante esos días Osvaldo se quedaba a dormir en mi casa, pues era de mucha ayuda considerando que de no estar él, solamente mi madre y yo nos quedábamos en la casa para cuidar a mi padre. Una vez que mi padre se había ido, Osvaldo decidió vivir conmigo. Esta noticia cayó muy bien para mí y mi madre, teniendo en cuenta que solo éramos ella y yo quienes viviríamos solas, y no caía nada mal una presencia masculina que pueda estar con nosotras ante cualquier cosa que pudiera ocurrir. Al pasar de los meses, todo cayó en una profunda tranquilidad, en la cual aún añorábamos a mi padre, pero sin descuidar nuestras vidas, pues seguíamos al pie de la letra lo que él nos dijo antes de morir. Si me van a llorar, que sean pocos días, porque el espectáculo debe continuar. Todo comenzó en una noche. Osvaldo y yo llegamos del trabajo, nos metimos a bañar, cenamos con mi madre, y debido al cansancio de la rutina, nos fuimos a la habitación donde al cabo de poco tiempo caímos dormidos. Era de madrugada, y de manera típica una tormenta comenzó a caer. Sin embargo, eso no me levantó, y en medio de la pesadez de la noche, comencé a sentir una mano acariciándome la pierna. Yo estaba profundamente dormida. No obstante, pude sentirlo, y poco a poco comenzó a acariciarme el cuerpo completo, hasta que de un momento a otro tuvimos intimidad. Esa fue una situación bastante extraña, pues para nada abrí los ojos, pero estaba consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente me levanté de buenas, y sin decirle nada a Osvaldo, la lascivia en mis miradas lo decían todo. No obstante, él me miraba extraño, como queriéndome decir, ¿qué es lo que te ocurre? Todos nos sentamos a desayunar, y fue mi madre quien nos dijo que en la madrugada se había soltado un aguacero. Y entre plática comíamos, cuando de repente un nauseabundo olor a podrido se sintió por toda la cocina. Sin poder aguantar ese olor, me fui rápido hacia el baño y vomité como nunca lo había hecho antes. Mi madre y Osvaldo rápidamente buscaron hasta encontrar de dónde provenía la peste, y ante nuestro asombro, Osvaldo había descubierto que nuestro perro Pánfilo era quien tenía un fétido olor a cadáver. Sin dudarlo, mi madre lo sacó a escobazos de la casa y el perro salió corriendo, no sin antes comenzar a ladrarle mientras le enseñaba los dientes de forma salvaje.
Todo eso nos pareció sumamente extraño, pues Pánfilo era un perro acostumbrado a estar dentro de la casa y para nada era bravo, y mucho menos con nosotros, quienes siempre le habíamos dado mucho amor. ¿Quién sabe dónde se metió ese perro? Al rato revisaré el patio a ver si no hay alguna zarigüeya muerta, dijo mi madre, mientras trapeaba el piso con un aromatizante. Desde aquella escena pasaron unos cuantos días, cuando en una madrugada los ladridos de los perros de la cuadra me hicieron despertar. Al abrir los ojos, sentí una sensación extraña, como entre desespero, terror y un ambiente pesado. De esas ocasiones cuando te invade un presentimiento de que algo va a ocurrir. Los perros cada vez ladraban más fuerte, y desde mi habitación que se encontraba en un segundo piso, miré por la ventana para ver a qué se debía tanto alboroto. Mi casa estaba ubicada justamente frente a un baldío donde se había encontrado mucha gente muerta. Algunas se habían suicidado, otras habían sido tiradas allí, ejecutadas por el crimen. A pesar de que el lugar tenía una enorme barda, desde mi ventana podía verlo por dentro. Y con mucho asombro, al mirar pude ver a un hombre colgado del cuello en un árbol de ceiba. Con el miedo corriéndome por las venas y sin dejar de temblar me acerqué viendo el cadáver. A pesar de querer apartar mi mirada, sentía como si algo dentro de mí me obligara a no dejar de hacerlo. Así estuve por algunos segundos, en los que intentaba gritar pero no podía, y ante mi sorpresa, pude sentir el verdadero miedo, cuando de repente, la soga donde aquel hombre permanecía colgado, comenzó a columpiarse y posterior a ello, el hombre abrió los ojos y me miró fijamente. Esta sensación de horror me hizo sentir que el corazón se me salía del pecho. Y fue justamente esta situación que me sacó de aquel letargo, para después ponerme a gritar y llorar, presa de la desesperación. En ese instante Osvaldo se despertó muy asustado por mis gritos. Se puso de pie y me abrazó, para acto seguido, preguntarme si me encontraba bien. Temblando y pronunciando con trabajo las palabras, le conté a Osvaldo todo lo que me había ocurrido. De forma muy dudosa y con algo de temor, él se acercó a la ventana, hizo a un lado las cortinas y miró hacia donde yo le había indicado. Pero no había nada. Yo no le creí. Era imposible, pues claramente había visto el cuerpo allí. Con mucho trabajo me convenció de acercarme y mirar de nuevo. Él estaba seguro de que yo había tenido una pesadilla. Fue así como me acerqué, y aún temblando miré el árbol de ceiba, pero no había nadie colgado de él. Yo estaba segura de lo que vi, y era simplemente imposible. Poco a poco sentí un alivio. Quizás haya sido una mala jugada de mi mente. Eso me tranquilizó. Al cabo de los minutos nos acostamos otra vez, y sin darnos cuenta caímos dormidos. No obstante, quizás hayan transcurrido un par de horas, cuando nuevamente el ladrido de los perros provocó que me despertara. Esta vez el miedo ya era parte de mí, y quise despertar a Osvaldo, pero fue imposible, él no reaccionaba. En esta ocasión no me puse de pie, y mucho menos me pasó por la mente ir a acechar de qué se trataba. Pero los perros cada vez ladraban más alterados, al punto que en un rato los ladridos se habían concentrado en las puertas de mi casa. En una segunda ocasión, intenté despertar a Osvaldo, pero fue en vano. Rápidamente bajé por las escaleras y fui hacia la habitación de mi madre. A ella sí pude levantarla y le conté todo lo que había ocurrido. Al verme muy eufórica y presa del horror, ella tomó un rosario, su Biblia, y subió conmigo hacia mi habitación. Al llegar allí, mi ventana estaba completamente abierta, y un aire helado entraba, al grado que la cruz del Nazareno que se encontraba sobre mi cama se cayó hacia el piso. Al ver esta escena, mi madre cerró rápidamente las ventanas y trató de minimizar lo que había ocurrido. Quizás con el único afán de hacerme tranquilizar, pues yo estaba bastante alterada. Ella se quedó conmigo unos momentos y rezamos juntas, y al cabo de un rato los perros cesaron sus ladridos.
Cuando todo estaba aparentemente tranquilo, mi madre se fue hacia su cuarto y de nuevo me quedé sola rezando, pero al pasar de los minutos volví a ser presa del sopor. En medio de un profundo sueño comencé a sentir unas manos que me tocaban los senos. En ese momento no me pareció para nada agradable, pues después de lo ocurrido era lo último que me pasaba por la mente. Sin embargo, poco a poco aquellas caricias comenzaron a hacerse más violentas al grado de lastimarme. Yo intentaba gritar, pero no podía, pues me era imposible despertar, a pesar de que estaba consciente de todo. Forcejeé bastante para evitar intimidar. No entendía por qué Osvaldo actuaba de esa manera, me lastimaba, hacía cosas en contra de mi voluntad. Él no era así, porque había cambiado justamente aquel horrible día. Quizás después se presentó lo más macabro del asunto, y es que de un momento a otro dejé de forcejear y mejor me dediqué a rezar. Los rezos comenzaron a funcionar y Osvaldo se quitó de encima de mí, pero yo estaba equivocada. Aquella cosa que abusó de mí no era mi Osvaldo, pues al estar rezando pude escuchar una risa demoníaca que con una voz gutural me dijo: Ahora eres mía, y así lo serás por siempre. Después de eso abrí los ojos y mi camisa se encontraba empapada debido a mi llanto. Osvaldo se veía dormido como si nada, justo así como lo había estado toda la noche, y mi ventana estaba completamente abierta, situación por la cual me acerqué rápidamente a cerrarla y luego me senté a las orillas de mi cama. No aguanté más y me puse a llorar desconsoladamente hasta que me quedé dormida. Al día siguiente, cuando me levanté, Osvaldo y mi madre ya desayunaban. Yo sentí una ligera molestia por el hecho de que no me hayan esperado, pero tampoco dije nada al respecto. Me senté junto a ellos y Osvaldo muy cordialmente me sirvió el desayuno. Justo se acercaba a mí para darme un beso de buenos días, cuando miró que en mi cuello tenía 2 marcas de chupetones. Él rápidamente se alejó de mí y puso una cara inicialmente de sorpresa para luego pasar a molestia. «¿Qué significa esto, María?», me dijo entre molesto y desconcertado. Yo no entendía de qué me hablaba y sin dudar me fui al baño para verme al espejo. 2 chupetones recientes marcaban gran parte de mi cuello. Al verlo me puse a llorar, pues aquel ser que me visitó me lo había hecho. De allí fue que recordé lo terrible que había sido la noche anterior y me revisé todo el cuerpo. Tenía mordidas en las piernas, tenía cortes de piel en glúteos y moretones por otros lados. Quise bañarme pues me sentía sucia, pero solo con el simple roce del agua, un ardor me invadió completamente, era como si todo me quemara. Realmente no pude más y salí del baño llorando con la única intención de explicarle a Osvaldo todo lo que me había ocurrido. Pero él ya se había marchado muy molesto hacia su trabajo. Mi madre, al verme llorar, me abrazó y me comenzó a consolar. Yo le dije a ella todo lo que me ocurrió la noche anterior y ella respondió que me creía. Igual me prometió que hablaría con Osvaldo y le explicaría todo cuando llegue del trabajo. Ese mismo día salí unas horas antes de mi trabajo, pues me sentía muy mal. Y al verme así, mi jefa me concedió salir unas horas antes para que yo pudiera llegar a descansar. Así fue. Llegué momentos antes a mi casa y ni mi madre ni Osvaldo estaban. Al no verlos, lo primero que hice fue subir a mi habitación y me acosté a dormir. Creo que dormí un par de horas, pero nuevamente el ladrido de los perros me despertó. Ya era de noche, calculo que no era tan tarde, quizás como las 8, pero por la ventana podía ver que una neblina exagerada, como nunca había visto, cubría todas las calles. Dudé mucho en mirar por fuera. Al ver este tipo de situaciones, en automático mi cuerpo comenzaba a resentir el miedo. La boca se me resecaba. Sentía zumbidos en mis oídos y mis párpados temblaban. No obstante, en esa ocasión fue diferente. Los ladridos se volvieron a concentrar en las puertas de mi casa,
y de repente escuché cómo los perros lloraban. Pero no lloraban de la forma habitual como lo hace cualquier perro. Eran llantos de dolor, como si fueran presas de un violento y brutal castigo. Pensando que mi Pánfilo pudiera estar entre ellos, tomé valor. Recogí el rosario que mi madre me había dejado y me acerqué a la ventana. Corrí las cortinas y observé por dónde provenía el griterío. Unas náuseas, así como mareos, se adueñaron de mi cuerpo, pues vi a aquel hombre, bestia o demonio que me había atormentado antes. Estaba allí de pie y tomaba uno a uno a los perros. Después les torcía el cuello y los dejaba allí tirados, mientras los pobres canes se movían desesperadamente en búsqueda de aire. Así pude mirar los cadáveres de 6 perros, quienes ya habían muerto, víctimas del monstruo. Estuve allí mirando con las lágrimas cayéndome por las mejillas. Otra vez un shock se había apoderado de mí, y aunque con todas mis fuerzas quería echarme a correr, no podía apartar la mirada de aquello. Pero súbitamente y cuando menos lo imaginé, el cadáver volteó hacia donde yo estaba y me miró con sus ojos rojos, como si todo el tiempo supiera que yo estaba allí observándolo. Esta situación me hizo reaccionar y corrí hacia mi puerta. Forcejeé para abrirla, pero estaba cerrada. Intenté desesperadamente forzar la chapa, pero la puerta simplemente no se abría. Era como si fuera cómplice del macabro momento. Mientras desde afuera escuchaba unos ruidos, como si algo muy grande subiera hacia mi cuarto, caminando sobre las paredes y dando con fuerza cada paso, al grado de sentir una vibración. En ese momento abandoné la idea de abrir la puerta, y entonces corrí hacia donde la cruz del Nazareno se había caído. Acto seguido la tomé contra mi pecho y recé con todas mis fuerzas. Justo en ese instante, mis ventanas se abrieron con violencia, al mismo tiempo que mi puerta cedió y se abrió lentamente. Entre trompicones bajé las escaleras, pero una plática en voz baja atrapó mi atención. Era Osvaldo que decía: «Suegra, amo mucho a su hija, pero creo que me está engañando. No sé si usted se dio cuenta, pero ella tenía 2 chupetones en el cuello. Además, en las noches, la escucho entre sueños gemir de placer. Yo creo que sueña que está con su amante». En ese momento cerré los ojos y derramé un par de lágrimas. Osvaldo era el amor de mi vida y jamás le haría algo así. Quizás debí decirle lo que estaba ocurriendo, pero primero quería esperar que mi madre hablara con él, que le explicara la macabra situación que me estaba tocando vivir, para después yo decirle que por más difícil que parezca, que un ente está abusando de mí. Sin embargo, ante mi incredulidad y decepción, mi madre solo se limitó a decirle: «Ay, hijo, esa niña desde muy joven era muy noviera. Es mi hija, pero la verdad siempre he visto que ella no es mujer de un solo hombre. Desde el día que te presentó en la casa solo pensé: pobrecito de Osvaldo, no sabe con quién se mete». En ese momento no supe lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué mi madre hablaba así de mí? Yo nunca había sido nada de lo que ella decía, y además sabía perfectamente lo que me ocurría. Sin duda, eso me decepcionó más, y en ese momento salí de donde me escondía y encaré a mi madre. «Madre, ¿cómo te atreves a hablar así de mí, si tú sabes lo que me está ocurriendo?» Mi madre solo se hizo a un lado y miró a Osvaldo al tiempo que le dijo: «¿Ves? Yo te dije». Osvaldo rápidamente se metió y comenzó a jalonearme para tranquilizarme. Yo lloraba desesperada, intentando explicar lo que ocurría y también reclamándole a mi madre por todo lo que estaba diciendo. Pero Osvaldo no me dejaba y se puso tan loco al grado que me lanzó una cachetada y fue allí cuando caí al suelo. Me quedé un momento allí tirada, devastada, pensando que todo sería en vano. Y en ese momento deseaba con todas mis fuerzas que un hoyo se abriera en el piso y me tragara. No sé cómo llegué,
pero cuando me levanté ya me encontraba acostada en mi habitación. Ya era muy de noche y una tormenta eléctrica caía fuertemente. De forma intuitiva me levanté y no vi a Osvaldo acostado. Supe que estaba molesto y se había marchado. Lentamente bajé las escaleras y con sigilo me desplacé hasta el comedor. Allí vi a mi madre y a Osvaldo comiendo juntos. Reían como si fueran un par de adolescentes. Y luego mi madre, la cual tenía una fresa en la boca, se acercó y se la dio a Osvaldo, pasándola directamente de labios a labios. Junto con esto, le puso una mano en su entrepierna. Al ver esto, hasta el día de hoy no puedo describir qué era lo que estaba ocurriendo. Un mareo me atacó por todo el cuerpo y sentí una flaqueza en las piernas. Aún no podía superar lo que vi y tampoco sabía cómo reaccionar exactamente. Es por eso que corrí de nuevo y me encerré en mi habitación donde no pude parar de llorar. Al día siguiente me levanté más temprano de lo normal con tal de irme al trabajo y no verlos despiertos. Osvaldo no había dormido conmigo. Estando en el trabajo le conté a doña Frida lo que me había pasado. La señora era la encargada de limpieza en mi trabajo, pero yo la quería mucho como si se tratara de la tía que nunca tuve. Le conté todo, desde el horrible cadáver que abusaba de mí, hasta el romance de Osvaldo con mi madre. En primera instancia ella me tranquilizó, pues no podía parar de llorar mientras le contaba todo. Acto seguido ella comenzó a hablar, y esto fue lo que me dijo. Hija, siento mucho lo que te ocurre. Se me hace muy extraño que tus desgracias hayan llegado una tras otra. Y lo más raro, que seas la única de la familia que se encuentra afectada. Para mí que te están trabajando. Tengo una prima que le pasó algo similar. Y resulta que era la abuela de su esposo quien la embrujaba con magia negra. Afortunadamente ella se pudo liberar del mal. Yo nunca había creído en la brujería, pero en ese momento me encontraba tan desesperada, además que en mi pueblo era más fácil encontrar un brujo que un psicólogo, y por eso le pregunté a doña Frida si ella conocía alguna, pues no perdía nada con intentarlo. Claro, hija, mi comadre Chona es bruja, ha ayudado a demasiada gente, y si yo te llevo, te aseguro que te costará bien barato. Debido a mi desesperación, le pregunté a Frida si podía ser hoy mismo. Ella tomó su teléfono y habló como por 3 minutos con su comadre. Posteriormente colgó y me dijo: saliendo del trabajo nos vamos directo. Después de manejar por 30 minutos en un camino de terracería, llegamos a un sitio en medio del monte, donde vivían familias de escasos recursos. De allí, una niña pequeña salió y le dijo a doña Frida que podemos pasar, que su abuela nos está esperando. Entramos a un jacal lleno de hierbas, flores, figuras y veladoras, así como también humos de diferentes olores. En medio del sitio estaba sentada una mujer de cabellos blancos, con una bata blanca y unas uñas extremadamente largas. Al ver a doña Frida la abrazó y platicaron por unos minutos. Yo no entendía nada de lo que se decía, pues hablaban en dialecto maya. Después de un rato, la señora me sentó en medio de un círculo y comenzó a pasarme unas hojas por el cuerpo, mientras recitaba un cántico extraño. En cuanto a doña Frida, ella permanecía a un lado expectante de todo lo que ocurría. Después de terminar su ritual, ella tomó una gallina de una jaula y le cortó la cabeza. La sangre del ave salía a borbotones mientras se sacudía desesperadamente poco antes de morir. La bruja, por su parte, vació la sangre sobre una taza de barro y después la mezcló con otros líquidos, hierbas y polvos que yo no conozco. Sin decir palabra alguna, me lo dio para que yo bebiera, pero al sentir el nauseabundo olor, volteé la cara. En ese momento miré a doña Frida, y ella sintió en señal de que lo hiciera. Entonces fue cuando lo bebí. Al principio no sentía nada, más allá de lo repugnante que era el líquido, pero al cabo de unos minutos sentí que estuve a punto de desmayarme.
Rápidamente la bruja puso frente a mí una vasija, y justo en ese momento comencé a vomitarme sobre él. Al terminar de vomitar sentí cierto alivio, como si me hubieran quitado una losa de la espalda. Aún a oscuras la bruja prendió varias veladoras, y para mi sorpresa, todo lo que había vomitado era de un color negro, con textura y olor similar al lodo podrido. Un asco mayor me invadió cuando la bruja comenzó a meter las manos al vómito y de allí sacó una bola gelatinosa color verde. Con mucha cautela tomó una aguja y pinchó aquella bola. Esta estalló y el líquido verde se derramó sobre el recipiente, dejando libre un olor aún más putrefacto. Apenas la bruja había pinchado el globo, sentí como de mi entrepierna comenzó a escurrir un líquido. Eso me asustó. Por un momento pensé que me había llegado el periodo, pero la bruja se acercó a mis piernas alumbrando con una vela y comenzó a recoger ese líquido en un envase pequeño, como del tamaño de un dedo. Luego me lo enseñó. Ese líquido que había salido de mí era color verde, un líquido de olor similar al que previamente había vomitado. La bruja se puso como loca al ver esto y no dejaba de hablar. Hablaba sola. Por ratos lo hacía como molesta y por otros ratos lo hacía como pidiendo perdón. Eso me asustó mucho. Al cabo de unos minutos la bruja se acercó a doña Frida y le dijo algo. Luego me miró con los ojos abiertos y una expresión de miedo se dibujó en su rostro. Comenzó a abrirme los ojos al tiempo que los inspeccionaba. Luego habló a la pequeña que salió a buscarnos cuando recién llegamos y le ordenó que tirara en el patio la gallina que minutos antes había decapitado. La niña obedeció, y cuando hizo aquello los perros comenzaron a ladrar desesperadamente. La mujer esperó unos 5 minutos y me tomó de la mano para llevarme hacia el patio, donde me empujó para afuera y me cerró la puerta. Me quedé sola en medio de la oscuridad y vi el cuerpo de la gallina tirada en medio del suelo junto a un árbol de ceiba. Lo más extraño de todo es que los perros ladraban ferozmente a los alrededores, pero nadie se acercaba a tomar a la gallina. No obstante, entre las penumbras de la noche, pude observar cómo una sombra salió detrás de la ceiba y un hombre flaco, pálido, con los ojos blancos y sin pedazos de su cuerpo, como si se tratara de un hombre pudriéndose, caminó directamente hacia la gallina, la tomó y comenzó a morderla desesperadamente, mientras los perros le ladraban sin parar. Al ver esto me alteré y rápidamente comencé a golpear la puerta de la choza para que me la abrieran. La bruja la abrió y doña Frida ya me estaba esperando. «Vamos, hija, vamos», me dijo desesperadamente. Entre llantos salimos y nos subimos al auto. Doña Frida me dijo que no me preocupara por la paga de su comadre, pues la bruja le debía un favor y con esa consulta la daba por pagada. Durante gran parte del camino, doña Frida no habló. Un silencio nos acompañó por varios minutos del viaje, pero de un momento a otro, la señora rompió el hielo. «Hija, ya sé lo que te ocurre, tal como pensé. Te están embrujando, y no es una simple brujería, es una brujería de las más fuertes. Y creo que lo que te diré te dolerá mucho». Hable, doña Frida. A estas alturas dudo mucho que algo me pueda hacer más daño de lo que ya está hecho. Comprendo, hija. Te platico entonces. Alguien invocó un demonio para que abusara de ti. Y es por eso por lo que la bruja sacó aquella bola verde de tu vómito. Aquel fluido que salió de la bola al pincharla y que también te escurrió entre las piernas. Se trata de la simiente de aquel demonio que está abusando de ti. Al escuchar eso comencé a temblar, pero no dije nada más. Eso no es todo, hija. La bruja me dijo que la invocación del demonio consta de 2 partes. La primera es dar la vida de alguien cercano, y yo recuerdo que desafortunadamente tu padre acaba de fallecer. Y durante el ritual, entregar una foto de la persona a la que el demonio va a atormentar. En este caso, evidentemente fuiste tú. El segundo paso consiste en hacer que la persona a la que se va a atormentar
pueda ver al demonio y para eso es necesaria la lagaña de perro. Pero no solo es lagaña como tal. Primero hay que elegir un perro cercano a la persona a la que se quiera atormentar. Después llevar ese perro al cementerio y alimentarlo de huesos de cadáveres. Luego amarrarlo un día entero a una tumba y al siguiente día ir por él. En esa noche, él ya debió haber fabricado toda la lagaña con la que vio a las ánimas del cementerio. Y esa misma lagaña, al extraérsela, podrá permitir ver demonios y ánimas a quien se la ponga. En este caso tú tienes ese mal, y la bruja pudo asegurarse de ello cuando te sacó al patio, y pudiste ver a un demonio que ella tiene aprisionado detrás de su casa. Ella me dijo que no lo tiene para hacer el mal, sino que por medio de brujería se lo había arrebatado a una bruja de magia negra, y lo tenía ya para detectar casos de gente tratada con lagaña de perro, como es tu caso. Al decirme todo aquello, no supe qué contestar. Estaba en shock, con todo el mal que traía encima, y ahora comprendía muchas cosas. Ya no dudaba de que todo lo que doña Frida me decía era real, pues recordé el día en que Pánfilo tenía un olor putrefacto y ladraba a mi madre de forma feroz, como si le tuviera algún tipo de rencor por haberlo abandonado una noche en el cementerio. Fue a partir de ese momento cuando las desgracias comenzaron a caer sobre mí. También a doña Frida le dolía en el alma todo lo que me decía, y después de un suspiro muy largo, siguió hablando. Hija, ahora solo hay que esperar. La bruja tiene sospechas de otro trabajo que les andan haciendo, pero no está muy segura. Ella me dijo que finjas que nada ha pasado. Llegues a casa y actúes de lo más normal posible. En la noche no pegues los ojos por ningún motivo y vigiles todo lo que hace Osvaldo. Por el demonio que te acosa no te preocupes, al menos por ahora ya no te molestará. Después de lo dicho platicamos de otras cosas que la bruja le mencionó y que me servirían después de saber quién y cómo me estaba embrujando. Al fin había llegado la noche. Actué de la forma más natural dentro de lo que cabe, pues ante todo lo que había visto y vivido, era casi imposible aparentar que nada ocurre. A duras penas había logrado mantenerme despierta. Osvaldo estaba profundamente dormido, y eran como las 2 de la mañana, cuando un débil sonido de pasos provenía de las escaleras. En ese momento mi respiración se hizo agitada, pero recordé que no estaba sola en esto, y eso me tranquilizó. Poco a poco la puerta comenzó a abrirse y mi madre entró a la habitación. Primero fue hacia la cama de Osvaldo, se paró de frente y le besó los labios. Después se levantó la falda y se bajó el calzón. Lo restregó muchas veces en su entrepierna y después se lo puso a Osvaldo en la nariz para que la oliera. En ese momento Osvaldo comenzó a moverse, pero no se despertó. Posteriormente mi madre fue hacia mi cama, tomó un pequeño frasco y comenzó a hurgar en él. Sacó unas bolsas blancas y viscosas y me las puso en mis ojos. Después de lograr su objetivo, sin más se fue. En ese momento me levanté y tomé una tela húmeda que tenía dentro de un líquido que la bruja le había dado a doña Frida. Era un líquido hecho especialmente para romper con la brujería por lagaña de perro. Lo que hice después fue un procedimiento para romper con la brujería de amor con la que mi madre estaba trabajando a Osvaldo. Debajo de la cama dejé un recipiente lleno con agua y dentro de este una de mis prendas íntimas. Luego aplasté unas hojas que la bruja me había dado y las pasé por la nariz de Osvaldo. Él al olerlas comenzó a toser y se levantó de inmediato. Su tos no se detenía y me sentía preocupada, pero todo salía tal cual doña Frida me había dicho. En el momento que pareciera que no podría respirar, ofrécele el recipiente con agua y él lo beberá sin dudarlo. Todo eso ocurrió tal cual. Después que se sintió bien, él me miró con amor y me abrazó como si en mucho tiempo no me hubiera visto. Era claro que el maleficio de mi madre se había roto. Mi Osvaldo había regresado. Esa misma noche le expliqué todo a Osvaldo, desde las visitas de aquel ente
hasta lo que había pasado con mi madre. Por supuesto que también le conté de mi visita con la bruja. Él no dudó en ningún momento en mi palabra y me creyó todo. No obstante, la bruja y doña Frida habían sido muy claras. El ente que te acosa nunca se irá, pero lo que podemos hacer es regresarle la magia a la persona que te la hizo. Y el medio de regresar aquel trabajo era mediante el recipiente con la simiente del demonio, el cual tenía bajo mi poder. Así fue que con la ayuda de Osvaldo hicimos un plan. Al día siguiente, una vez que la noche había caído, yo fingí quedarme dormida. Osvaldo, por su parte, también tenía que fingir estar enamorado de mi madre, y es por eso que había comprado el mejor de los vinos, para festejar por su amor. Él previamente había vertido el líquido verde en el vino, hasta que éste se mezcló y perdió su color. Así mi madre, muerta de amor, vistió con sus mejores ropas y festejó con Osvaldo, sin imaginar lo que le esperaba. Al cabo del brindis, Osvaldo se inventó un dolor de cabeza y le pidió a mi madre que lo esperara con sus ropas más sensuales en la habitación, mientras él iba a mi cuarto por una pastilla. Yo lo esperaba con nuestras cosas más importantes en la maleta, y apenas llegó por mí, huimos de la casa de mi madre. Así termina mi historia. Actualmente vivo felizmente enamorada de Osvaldo, muy lejos de aquel pueblo donde perdí a mi familia. Osvaldo mantiene contacto con sus padres, y ellos, sin saber nada, constantemente nos preguntan por qué nos fuimos sin avisar. Pero Osvaldo les dice que se trató de una oferta de trabajo muy difícil de ignorar. Dentro de las pláticas, mis suegros dicen que algo raro ocurrió con mi madre, pues enloqueció. Ahora deambula por todo el pueblo como alma en pena, llorando a veces sonriendo. Lo raro es que siempre es atacada por los perros, situación por la cual la apodaron la loca de los perros. Dentro de esto también hay una situación lamentable, pues en muchas ocasiones la señora, por medio de sus gritos, levanta a sus vecinos en la madrugada, y cuando la van a ayudar, la miran en la calle con la ropa desgarrada, entre moretones, chupadas y la piel rasgada. Nadie sabe qué es lo que ocurre, pero ella solo dice entre llanto que un demonio abusa de ella. Yo no siento remordimiento. Nunca olvidaré que además de hacerme daño, también sacrificó a mi padre y a Pánfilo, todo por su lujuria.